Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinario que organiza Evolutia. Un webinario que esta vez va sobre novedades en el sector energético año 2025, o más bien con perspectiva 2025. Tenemos aquí con nosotros, por un lado, a Juan Carlos Leiva y Alejandro Rubio, que son del Departamento de Gestión de la Eficiencia Energética de Evolutia. Los conoceréis porque muchos de vosotros pues tenéis contacto diario con ellos. Y por otro lado, César González, que es el responsable del Departamento de Contratación y Seguimiento de Evolutia. También tenemos por ahí, digamos, detrás dando soporte técnico a Pauli Vallejo, que también lo conocéis, que está en el Departamento de Telemedida. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Alejandro. ¿Me escucháis bien? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Muy bien. Hola, hola, Perfecto. que estaba silenciado, perdón. Muy bien. Hola, Vale. buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas. Vale, y bueno, pues estamos aquí todos porque el formato del webinario va a ser yo, que soy José Vera, por cierto, que no me he presentado, estoy en la parte comercial, voy a ir haciendo la presentación, pero va a ser un poquito informal y allí donde nos convenga, pues nos vamos a entretener con los expertos, con los que saben, que son los que están aquí, con Juan Carlos, con Alejandro, con César, pues preguntándole más detalles. Vosotros también podéis preguntar a través del PIR, que es un botoncito que está arriba aquí del Teams, dice PIR, preguntas y respuestas, y por ahí desde ya podéis ir haciendo preguntas sobre lo que estamos hablando o sobre otros temas que penséis que tienen que ver con novedades del 2025. Y en la medida de lo posible, si tenemos información al respecto, pues lo intentaremos responder durante el webinario o al final del mismo. Entonces, este sería un poquito el formato. Entonces, pues vamos a ir empezando ya, porque más o menos parece que ya está la gente conectada. Y aquí tenéis en lo que es la primera página de la presentación, pues el guión que vamos a seguir. Vamos a hablar de estas cosas, también de otras, pero más o menos pues de medidas energéticas frente a la Dana en Valencia. Aquí no nos entretendremos mucho. Obligatoriedad del cálculo de huella de carbono en el año 2025, este es un tema importante. Novedades en los contadores fiscales para 2025. Hablaremos de CAE, de certificados de ahorro energético, que es la expectativa que hay para 2025 y posibles novedades. El tema del informe de sostenibilidad, que bueno, es un pequeño detalle, pero es interesante citarlo. Y también hablaremos de transición al mercado cuarto horario de electricidad en España. Vamos a hablar también, en la medida de lo posible, de cogeneración y otras cosas que tenemos por ahí. Entonces, esto sería un poquito el guión de la presentación. En cuanto a lo que son medidas energéticas frente a la Dana en Valencia, como decía, eh, vamos a citarlo, ¿vale? Pero no vamos a entrar muy en profundidad porque entendemos que no todos los que estáis escuchando esto estáis afectados, ¿vale? Pero sí hemos querido ponerlo aquí, pues para que esté la información, ¿eh? Entonces la información en detalle ya la tenéis aquí. Esto lo enviaremos luego, no os preocupéis, o sea, a todos los asistentes enviaremos esta presentación. Citamos ahora lo que son los artículos interesantes y César, por favor, que creo que tú conoces un poquito mejor esto, lo que te parezca más interesante, pues nos lo explica. Pero básicamente aquí está el Decreto Ley 7/2024 del 11 de noviembre y por otra parte el Real Decreto Ley 8/2024 de 28 de noviembre, que son los dos principales decretos leyes que hablan del tema DANA. ¿Vale? En lo que es el primero de ellos, por supuesto, estos son medidas pues que tienen aplicación en lo que son las empresas, las zonas que están afectadas por la DANA de Valencia. El artículo 1 precisamente habla de eso, de dónde es aplicable. Y a partir de ahí, lo que es artículo 2 que habla de flexibilización de los contratos de suministro de electricidad de los consumidores afectados por la DANA. Ahora, César, si quieres, nos da un poquito más de detalle de esto. El 3 que habla de la flexibilización de los contratos de suministro de gas natural, por otra parte. También el artículo 4 habla de suspensión temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica afectados por la DANA. El 5, resolución y suspensión temporal de los contratos de suministro de gas natural. Y el aplazamiento de facturas, que sería el artículo 8. ¿Vale?
Entonces, César, si quieres un poquito, más que nada, remarcar qué es lo que te parece más importante, de todo esto y ya queda esa información ahí, ¿eh? Pero tampoco nos entretenemos demasiado en esto, por lo que he dicho. Vale, sí, básicamente es consultar el listado de las poblaciones afectadas o consideradas como afectadas por la DANA para ver si está alguna de vuestros suministros incluidos en ellos y dentro de esos suministros que estén en esas poblaciones permite, pues, por ejemplo, en la parte de electricidad, tanto electricidad como gas, eh, suspender el contrato de suministro mientras el tiempo que necesites y luego posteriormente reactivarlo. Puedes también renegociar los términos del contrato, no especifica si en precio o sobre todo imagino que será a niveles de consumo, ¿no? Es decir, tener una previsión de consumo y ahora vas a tener otra previsión diferente que puedas adaptar esas condiciones contratadas. Y luego lo importante es flexibilización de las potencias a la hora de subir o bajar eh, durante el tramo que está entre el 28 de octubre del 2024 y el 31 de diciembre del 2025 se pueden hacer modificaciones todas las necesarias. En esa parte, en el gas sí que tiene más limitación porque sí que permite hasta tres cambios, es decir, tanto subidas como bajadas, permite tres modificaciones. Eh, en el gas también permite hacer cambios de peaje, uno solamente, ¿vale? Una modificación en el escalón de peaje. Y en ambos, tanto en gas como en electricidad, te permite también aplazar las facturas que intervengan dentro de ese periodo, en ese plazo. Que no puedes coger una factura anterior a ese día 28 de octubre del 24, pero sí dentro de ese periodo, las facturas que necesites, puedes solicitar a tu proveedor actual el aplazamiento de los pagos. Ese aplazamiento conlleva una cosa importante es que tienes que seguir con ese proveedor durante el tiempo en el que dure ese aplazamiento. Es decir, el momento que pides el aplazamiento, sabes que tienes que seguir con él hasta que liberes o dejes de pagar o hayas abonado todas las cantidades que tienes aplazadas. Y ese aplazamiento eh, se puede realizar hasta 6 meses después del 31 de diciembre del 2025. ¿Vale? Es decir, en la práctica es aplazar facturas entre el 1 de enero del 2026 y los 6 meses posteriores, tienes que las cantidades que hayas aplazado, fraccionarlas en 6 pagos como máximo para todo ese periodo. Y bueno, yo creo que son las medidas así un poco más relevantes. Vale, perfecto, gracias César. Y por otro lado, en el decreto ley 8/2024, pues aquí ya está hablando de otro tema diferente, pero que también es interesante. Por ejemplo, el artículo 35 establece que las medidas de este título se aplican a los programas de ayudas financiados por el Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía. Es decir, estamos hablando de esas ayudas que concede el IDAE, ¿eh? Es a lo que aplica ya estos artículos de los que vamos a hablar. Por ejemplo, el 36, ¿vale? Establece una moratoria automática de 24 meses sin intereses en el pago de los préstamos otorgados por el IDAE, ¿vale? Entonces aquí hay más detalles, pero básicamente sería eso. El 37 permite que el órgano concedente amplíe de oficio hasta 24 meses, desde el 28 de octubre de 2024, el plazo de ejecución de proyectos de eficiencia energética y energías renovables afectados por la DANA, ¿eh? Ese sería el 37. Y el 38 permite establecer un plazo extraordinario para presentar solicitudes en programas de ayuda para eficiencia energética y energías renovables cuando, debido a los efectos de la DANA, no se pudieron presentar dentro del plazo original ya cerrado. Ese sería el 38. El 39 establece un régimen especial para personas físicas y jurídicas en municipios afectados por la DANA, permitiéndoles ser beneficiarios o entidades colaboradoras de ayudas gestionadas por el IDAE, ¿vale? Sin necesidad de cumplir inicialmente con los requisitos del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones, que esto es lo importante, ¿eh? Pues ya no se tienen que atener a esos requisitos. Y el 38, pues lo mío permite establecer un plazo extraordinario para presentar solicitudes en programas de ayudas para eficiencia energética y energías renovables cuando, debido a los efectos de la DANA, no se pudieron presentar dentro del plazo original ya cerrado, ¿vale? Entonces, estos serían los artículos más importantes.
También citamos el 40, aunque no lo desarrollamos aquí, el 40, 41, 42, 43 y 44, que podrían ser importantes. Esto ya depende del caso. Entonces, como decía, la intención que teníamos en este webinario era simplemente citar esto. Bueno, César ha dado ahí una pequeña explicación de lo que es el Real Decreto 7/2024, ¿vale? El 8/2024 lo citamos así, ¿vale? Nos parecía importante, pues dado lo que ha ocurrido. Pero como entendemos, pues que no, entre la audiencia seguramente pues no hay muchos afectados, lo dejamos aquí. Este documento lo enviamos. Si tenéis más dudas sobre esto, por supuesto nos las podéis preguntar. Es decir, si hay algún afectado, pues os podéis dirigir a nosotros y preguntarnos lo que queráis sobre esto, ¿vale? Y lo contestamos en un email o aparte. Ese sería el tema. Por otro lado, ¿vale? Os queremos comentar también que en octubre ya se publicó el World Energy Outlook 2024 de la Agencia Internacional de la Energía, que es un informe muy interesante, ¿vale? Lo tenéis, hemos puesto aquí el link, tampoco vamos a entrar en detalle, pero simplemente dar esta información. Aquí tenéis un resumen de los puntos más importantes, ¿vale? Y bueno, tampoco sin entrar demasiado, ¿vale? Pero sí mencionar algunas cosas que son interesantes, ¿eh? Por ejemplo, la mejora de la eficiencia energética en 2024 ha sido solo de un 1%, ¿vale? Entonces eso está muy lejos del 4% anual necesario para mitigar la crisis climática. Hay otra gráfica por ahí, que a veces la enseñamos en las presentaciones, que es la importancia de la eficiencia energética, ¿vale? La eficiencia energética más o menos tiene que aportar entre un 35 y un 40% dentro de todo el proceso de descarbonización. Otro 35% viene más o menos de las energías renovables y luego ya lo que queda hasta el 100% viene de otras tecnologías, ¿vale? De ahí la importancia de ir avanzando en eficiencia energética. Lo que hemos avanzado en este año 2024 es un 1%, ¿vale? La Agencia Internacional de la Energía recalca que incrementar la eficiencia energética es fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que estaba diciendo yo ahora, ¿vale? Hace referencia, en este informe se hace referencia a los fenómenos meteorológicos extremos, pues, y en concreto a lo que hemos vivido en España en este último semestre de 2024. Hay un dato positivo que se cita ahí, que es la inversión en tecnologías energéticamente eficientes, el aumento que ha habido, que ha sido de un 4% este año, ¿vale? Que se ha alcanzado un récord de inversión de 660.000 millones de dólares. ¿Vale? Entonces, esto es más o menos un resumen de lo que ejecutivo, de lo que está en este informe, que os recomendamos que os lo leáis. Pasaríamos a otro tema, que es la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono. Y esto sí que es un tema que seguramente os va a afectar a muchos de vosotros, ¿vale? Porque, en resumen, lo que podemos decir es que se está avanzando en lo que es obligatoriedad, ¿vale? Y ahora veremos que eso lo que hace es que la obligatoriedad se ha traspasado, o sea, se ha llevado más allá de lo que son grandes empresas y ya en la Comunidad Valenciana, porque pues, tenemos mucha audiencia de la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana la obligatoriedad ya va a ser también para pymes, esa es la conclusión, ¿vale? Ahora, pues bueno, hay toda una serie ahí de explicaciones, ¿no? Y más o menos detalladas para llegar a esa conclusión, pero esa sería la conclusión si no nos queremos enredar, ¿vale? Tenemos un webinario que hicimos en su momento sobre cálculo de huella de carbono. Lo digo porque aquí pues, hay muchos conceptos, que si el cálculo, el registro, el reduzco, ¿vale? El compenso, es decir, hay muchos conceptos aquí. Y si queréis ver este webinario, también en esta presentación tenemos el link a nuestro canal de YouTube y ahí podéis ver esta presentación de cálculo de huella de carbono donde hablábamos de esta obligatoriedad, ¿vale? Entonces, lo importante es quedarse con que a partir del 1 de enero del 2025 va a ser obligatorio el cálculo de huella de carbono. Atención, porque aún se debe aprobar algo por ahí. Esto, Juan Carlos, no sé qué era exactamente. Sí, la modificación del Real Decreto 163/2014. Está pendiente de esa aprobación. Pero es que va a ser, a principios del 2000, seguramente a principios del 2025 eso va a ocurrir, ¿vale? Entonces va a ser obligatoria ese cálculo de la huella de carbono.
¿vale? Por lo tanto, bueno, es una cosa en la que venimos insistiendo con nuestros clientes durante todo este año 2024. De hecho, pues bueno, ya hemos hecho muchos cálculos de año 2023. En el 2025, pues tendríamos que hacer el cálculo de 2024. Ya hemos avanzado en ese sentido, pero no nos cansamos de decirlo, ¿vale? Porque esa obligatoriedad entra y a partir del 2025, pues eso va a ser así, ¿vale? Entonces, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Eso ya está anunciado desde el 2022, ¿vale? Entonces, hay toda una serie de condiciones, etcétera, que podríamos explicar aquí, pero al final, a lo que vamos es que esto va a ser obligatorio en todo este tipo de empresas que veis aquí, ¿vale? En ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes, en cuanto a la organización administrativa propia de la administración municipal. Es decir, pues esos son muchos ayuntamientos. En centros de trabajo del sector industrial con un consumo energético final anual superior a 500 toneladas equivalentes de petróleo de algunas de las siguientes actividades. Entonces aquí tenéis las actividades y esto ya son pymes. Es decir, si hacéis esa conversión, esos son pymes. De centros de trabajo privados en la Comunidad Valenciana con un consumo energético final anual superior a 40 toneladas equivalentes de petróleo de algunas de las siguientes actividades. Y aquí están listadas. Y si hacéis esa conversión, pues esos son pymes. Es decir, ya va a ser obligatorio no solo para grandes empresas, sino también para pymes, ¿vale? Entonces, digamos, esta sería la conclusión, si no queremos hacer aquí dentro la explicación detallada de todo esto. Y eso en cuanto a Comunidad Valenciana, ¿vale? En Navarra, esto es obligatorio a partir de 2024, es decir, ya ha sido obligatorio este año. En el País Vasco va a ser obligatorio a partir también del año 2025. Aquí hay detalles, porque por ejemplo en el País Vasco, además de calcular la huella de carbono, hay que diseñar un plan de reducción, ¿vale? En la Comunidad Valenciana, además de registrar la huella de carbono, hay que ejecutar un plan de reducción, por lo tanto se tiene que haber diseñado primero, ¿vale? Pues estos detalles son importantes. En las Islas Baleares esto ya era obligatorio desde el año 2022 para determinadas empresas, están aquí citadas, y en Canarias igualmente desde el año 2023. Luego esto, bueno, ya ha ido avanzando de esa forma, ¿vale? Y pensad que los que estáis en la Comunidad Valenciana y sois pymes, pues ya desde este año 2025 estáis obligados a ese cálculo, ¿vale? Y hay otras comunidades autónomas, pues todo el resto, que están mencionadas aquí abajo, donde no se ha especificado esa obligatoriedad concreta, ¿vale? Digamos, este sería el tema, ¿vale? Entonces, aquí, Juan Carlos, si no estoy equivocado, ¿verdad? Si no es Comunidad Valenciana, a nivel nacional, ¿vale? Sí que están obligadas todas las empresas afectadas por la ley 11/2018, ¿no? Que serían estas que cumplen estos requisitos. Número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio es superior a 500 o tienen consideración de entidades de interés público, o bien durante 2 ejercicios consecutivos reúnan al cierre de cada uno de ellos 2 de las siguientes 3 circunstancias, o sea, 2 de estas 3. Un total de partidas del activo considerado es superior a 20 millones, el importe de la cifra de negocio supera a los 40 millones, o el número medio de trabajadores durante el ejercicio superior a 250. Bueno, más o menos, ¿no? Estos criterios que venimos considerando como grandes empresas, ¿vale? Entonces, esto es a nivel nacional. Así es. Muy bien. Así es. Además, tiene que aclarar con la publicación del Real Decreto cómo se armoniza o se alinea a nivel nacional el cálculo de la huella con el cálculo a nivel autonómico, ¿vale? Que eso es una de las cosas que tiene que aclarar. Es decir, oye, me presento al nacional y ya tengo cubierta mi parte autonómica, me presento al autonómico y ya el nacional ya no me tengo que presentar, y además alinear las exigencias de cada programa de presentación, porque hasta la fecha el programa nacional, por poner un ejemplo, te permite calcular, registrar, reducir, compensar una serie de alcances, pero en ningún momento ni te obliga a presentar un plan de reducción, ¿vale? Ni te obliga a ejecutarlo, ¿vale? Es totalmente voluntario, es de carácter voluntario, en el que tú dices una serie de medidas, pero no van más allá de esa voluntariedad. Entonces, todo eso lo tiene que el Ministerio alinear. ¿Lo hará homogéneo desde el 1 de enero con una publicación del Real Decreto? Pues probablemente no, ¿vale? Probablemente hará una publicación y luego hará modificaciones en función de, pues bueno,
lo que nos tiene es un poco acostumbrada a la normativa española, pues irá pegando volantazos en función de los problemas aquellos problemas que les vayan saliendo, básicamente. Pero eso es un poco lo que nos viene y el resumen. También tiene que acabar de definir estas obligatoriedades si afectan sobre los 500 TEPs, sobre personas, sobre facturaciones, sobre gran empresa, no gran empresa. Todo esto lo tiene que acabar de definir esa propuesta de ley. Muy bien. Muy bien, de acuerdo, gracias, Juan Carlos. Y pasaríamos al siguiente tema, ¿vale? Y que serían novedades en contadores fiscales. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, y esto es una cosa de la que ya avisábamos a principios de este año 2024, es que se acerca el apagón 2G, ¿vale? Es decir, hay digamos, un proceso de desmantelamiento progresivo de las redes 2G y 3G, que ahora mismo son redes esenciales para los contadores eléctricos que están en tarifas 6X y 3X, que son pues más o menos las que tenéis vosotros, los que estáis ahora mismo escuchando este webinario. Y esto nos sitúa pues, en un escenario donde la actualización tecnológica ya es obligatoria, ¿eh? No es una opción, sino que vamos a tener que hacerlo. Cuanto antes lo hagamos, cuanto antes nos anticipemos, pues mejor, ¿eh? Porque si hacemos los cambios con antelación, pues vamos a prevenir problemas, del tipo que sea, falta de materiales, las cosas a última hora, ya sabéis cómo van. Si llegamos tarde, pues posibles penalizaciones, pues un ahorro económico, porque los precios de los dispositivos electrónicos pues van subiendo y oportunidades de depurar y mejorar estas nuevas tecnologías que van entrando. Ese apagón definitivo de la red 2G en España, aunque esto no es algo definitivo, esto se irá viendo, porque claro, si no nos vamos poniendo, si no vamos sustituyendo contadores, pues no será posible hacerlo, y a lo mejor pues hay un aplazamiento, pero en principio está programado para el 31 de diciembre del 2025. Digamos, esto que estoy dando es una fecha general. Si entráis en este artículo de aquí, ahí podéis ver ya más detalle, que también, como digo, como esto lo enviaremos, esta presentación la enviaremos, pues luego podéis entrar ahí y verlo, ¿vale? Pues esto es lo que queríamos comentar, ¿vale? Nosotros aquí, pues os podemos dar dos recomendaciones, que esto ya son dos recomendaciones concretas de soluciones que ofrecemos desde Evolutia, es decir, no son recomendaciones del mercado en general, sino nuestras recomendaciones de lo que nosotros ofrecemos. Una sería una colaboración con Axon Time, que es una empresa especializada en la instalación y gestión, mantenimiento de contadores, que ofrece un contador con un coste por debajo del coste del contador de distribución, por tanto ahí ya hay un ahorro económico, eso ya incluye el contador nuevo, el módem, la SIM, la instalación, pues todos los gastos asociados de mantenimiento. Hay una conexión IP, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí una comunicación pues, rápida, estable, y hay una gestión integral de incidencias por parte de Axon Time. Entonces esa sería una opción, la que nosotros recomendamos. Hay otra opción alternativa, ¿vale? Que es un dispositivo que denominamos TGE, también se puede hacer con ese dispositivo. A veces conviene más una, a veces más otra, depende también un poquito de lo que nos encontremos, ¿vale? Esto tiene un pequeño coste de implantación y luego pues hay un mantenimiento, ¿vale? Y bueno, pues ya como digo, pues para algunas situaciones pues puede ser más interesante esta solución de TG, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengáis en mente, ¿vale? Que es una cosa que también nos va a dar guerra hacia finales de este año 2025, que va a entrar, y que por tanto tendríamos que ir ya mirándolo y haciendo esa sustitución de contadores lo antes posible, en la medida de lo posible, ¿eh? Ese sería el tema en cuanto a contadores. Vale, y ahora ya nos vamos a un tema más jugoso, ¿vale? Que es el tema CAE, ¿vale? El tema CAE en 2025. Y entonces aquí Juan Carlos y Alejandro, en la medida de lo posible, me ayudáis porque sé que vosotros habéis tenido el super año 2024 en dedicación a este tema, porque claro, es un tema que, bueno, para los que nos están escuchando, yo supongo que ya saben que es un tema fundamental y súper importante, ¿vale? Pero si no lo saben, pues tenemos una explicación detallada sobre CAE en nuestro canal YouTube, de los webinarios que ya hemos hecho sobre CAE. Hicimos uno, el más reciente, sobre CAE, en concreto en el sector cerámico, para los cerámicos que nos estáis escuchando, y otro ya general, que se fue
si no recuerdo mal, en marzo o en abril de este año. Por tanto, no está tan actualizado. Por ejemplo, allí el catálogo de soluciones estándares, el catálogo de fichas no está actualizado, están las fichas que había en aquel momento, ¿vale? Luego ya en el otro binario ya las actualizamos, ¿eh? Pero va muy bien pues, para hacerse una idea de lo que es el sistema de CAE. Aunque, como ya digo, a estas alturas del año 2024 es una cosa que ya los que estáis haciendo eficiencia energética, inversiones en eficiencia energética, deberíais tener muy clara, ¿vale? Porque, como veis, esto eran los datos en el año 2023, esto era el porcentaje permitido de CAE en el año 2023 para los sujetos obligados, que tenían que aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, era del 40%, en el 2024 ha sido del 65%, 2025 va a ser del 80% y esto va creciendo. Por lo tanto, este sistema cada vez es más importante. Eh, por lo tanto, es un tema que no lo podéis dejar pasar. Estos son, en este año 2024, hemos tenido el precio máximo de CAE a 180, este era el techo, no se ha llegado nunca a 182,37 porque era el techo, pero hemos estado rondando, Juan Carlos, los 130, ¿no? Por ahí ha estado, ¿verdad? Más los precios o algo así, ¿no? Es el precio en el que ha estado, digamos, ahora el mercado de CAE. Por lo tanto, esa es la evolución. Entonces tenemos, si no habéis entrado, tenéis que entrar ya aquí, ¿vale? Observaciones recientes que hemos hecho en Evolutia respecto al sistema CAE. Pues aquí, Juan Carlos, si quieres ir comentando tú, lo digo porque ahí tienes más detalle y seguramente vas a explicar esta parte mejor que yo. ¿Te parece? Sí, Muy sí, sí. bien. Bueno, esto simplemente es unos puntos sobre algunas observaciones que hemos visto a lo que comentaba José de el tema de precios en CAES. Bueno, ha habido durante el año diferentes precios y básicamente los motivos han sido pues un poco la fecha del 30 de noviembre, que es la fecha en la que cualquier sujeto obligado que tenga que redimir CAE o pagar impuesto, ¿vale? Tiene como límite para publicar esa información de o pago o cambio CAES. Bueno, pues lo que suele pasar, uno cuando tiene el examen el día 1 de diciembre, pues normalmente la noche de antes o las 2 noches de antes se pone a estudiar para hacer el examen el día 1. Pues un poco hemos experimentado esa, ese problema. Y es que todo esto empezó tranquilito y a medida que se acercaba esa fecha, pues los sujetos se ponían nerviosos, no habían llegado a sus objetivos, tenían que pagar unos impuestos a 180 y pico y bueno, se incrementaron precios. Yo creo que ahora, a partir de ahora, Es decir, esto, lo que significa, Juan Carlos, es que pagaban más caro los CAES, ¿no? sí, A los que hacían exacto, eficiencia energética sí, les pagaban más caro, lo cual eso era mejor para los que compraban CAES, ¿no? O sea, efectivamente. para los que vendían, perdón, para los que hacían eficiencia energética, ¿correcto? Sí, aquí hay que diferenciar qué me pagas y qué no me pagas, ¿vale? Mm. Porque lo que pagaban y lo que hemos visto era tráeme un CAE y te lo pago, ¿vale? Pero tráeme un CAE hecho, Ya. ¿eh? O sea, Ujú. claro, un CAE hacerlo de un día para otro, pues bueno, hay magos, nosotros no somos magos, no vamos a hacer un CAE de un día para otro, hay que prepararlo, hay que definir un protocolo de verificación, hay que saber dónde te metes, cómo te metes, las cantidades de energía, porque el gran problema que tiene el CAE es la medida, ¿vale? La demostración de la medida. ¿Vale? Que es lo que hemos estado durante estos meses, pues aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y bueno, creemos que ya lo tenemos bastante atado y bastante claro el tema. Y bueno, eso es lo que hemos visto, pensamos que ahora se va a suavizar, ¿vale? Y que las cantidades de CAES, que es lo que ponemos en el punto 2, pues han ido creciendo. Bueno, esto era normal, teníamos unos objetivos a principio de año que iban eh, con unos valores determinados por parte del ministerio y que en cosa de 3 o 4 meses, hará 3 o 4 meses, pues han ido al zapan. Esto va a pasar así todos los años. Importante, el 9%, que esto es muy sorprendente, este dato, ¿vale? A mí me ha sorprendido mucho cuando hemos recibido esta información, y es que el 9% de los que ha recibido en el ministerio han sido rechazados. ¿Vale? Este 9% es una barbaridad de rechazo. ¿Vale?
Partíamos de una base del 0,5, 0,3, o sea, ese valor. ¿Vale? Pues bueno, quiere decir que hay CAEs, el Ministerio ha detectado CAEs que, bueno, que no están bien hechos, que hay dudas, que hay fraudes, que hay inventos. Bueno, hagamos CAEs serios, pues, pues los CAEs, a ver, ahora le llamamos CAEs, pero es la eficiencia que hemos estado haciendo durante los últimos 20 años. Bueno, sigamos haciendo lo mismo y utilicemos esta palanca. ¿Vale? Claro, por Comentario eso aquí, importante. Sí, claro, por lo tanto, importante ir bien acompañados, ¿no? Estar bien sí, asesorados en este tema, ¿no, Juan Carlos? Porque, claro, efectivamente, hay mucho que efectivamente. perder, ¿no? Pensemos, yo qué sé, ¿no? Una medida de eficiencia energética como una recuperación de calor en un horno, ¿no? Que puede Mm, ser muy importante el beneficio que se obtenga de ahí. mm, Y si se hace mal, ¿no? Pues es muchísimo dinero que se pierde, ¿no? Puede ser toda la, digamos, el equivalente a la inversión, ¿no? efectivamente. A ver, aquí hay dos variables en el tema de CAEs importantes. Ahora le daremos el peso. Una de las variables importantes es el precio del CAE, a cuánto me van a pagar, ¿vale? Que eso es lo que todo el mundo sabe hacer. Bueno, pues este me da tanto, el otro me da tanto más, pues bueno, es lo que se puede valorar en un principio, ¿vale? Y lo que es fácilmente comparable. Importante, claro, hay otra variable que es la energía ahorrada, ¿vale? Hay que conseguir esa energía ahorrada en la verificación. O sea, conseguirla significa yo tengo que definir un expediente, definir un protocolo de verificación y medida que sea lo suficientemente consolidado y bien redactado como para que me lo verifiquen y me compren ese CAE. Porque no hay que olvidar que, aunque tengas un buen precio, la otra variable multiplica directamente. Como nota importante, la administración, tanto la autonómica, ¿vale? Porque aquí se han trasladado poderes a las autonomías, ¿vale? En la fase de verificación o registro del CAE, tú primero vas a la comunidad autónoma, registras y la comunidad autónoma hace ese primer filtro que manda al ministerio, ¿vale? Nuestra comunidad autónoma y otras comunidades autónomas de España están totalmente desbordadas, ¿vale? Con lo que eh, es un buen momento para que se cumpla, igual que marca la normativa de CAEs, los silencios administrativos para generar esos CAEs. Ese silencio administrativo quiere decir que si no te tiran abajo un CAE durante un tiempo, no te han contestado, no te han requerido, tal, se da como favorable. Hay que aprovecharse de eso ahora. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Pues también es curioso, ¿no? Que esté este silencio administrativo y sin embargo esté ese 9% de rechazo, ¿no? Es como, digamos, eh, por- es- Mm. se está, ¿verdad? No es como un dato un poco contradictorio, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, que haya un silencio administrativo de un expediente de 100 megas, ¿vale? No es Ya, preocupante. No es ya, preocupante, ya. ¿vale? Pero un expediente de 40 gigas, de Claro. 30 gigas, de 20 gigas, de 80 gigas, como hemos movido nosotros expedientes, hombre, Sí. pues a ver, si tú vas a presentar un expediente de 40 gigas, está hasta el ministro mirándote, Mm. Sí, ¿vale? sí. Claro, si se caen 3 expedientes de ese tipo sobre el total, ¿vale? Ujú. Pues bueno, ese 9% llegan a cumplirlo. Ya, 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 ya. Claro, vale. Entendido. Muy bien, por tanto, pues entiendo que es el momento de generar CAEs, ¿no? Digamos, estamos ahí, ¿no? Esto es desde el 26 de enero del 2023, las inversiones que se han hecho a Efectivamente. partir de ahí en la eficiencia energética. 2024, digamos que ha sido el año de lanzamiento, pero el 2025 hay que estar ahí, correcto, ¿no, Juan Carlos? Así es. Sí, porque es un momento que vamos, que durante 20 años hemos estado aquí luchando por la eficiencia, por todo, haciendo las cosas como toca, y ha llegado el momento con este tipo de modelo, es que es una palanca muy buena para cualquier medida de eficiencia que tengas en tu cabeza. eh, ya, aquí esto ya no va con el 20%, el 30% de una subvención, el 40% si eres una pyme, que ya no va por ahí el tema. Aquí ya va, yo genero ahorros, ¿vale? Independientemente, esto es importante, generar ahorros independientemente de la inversión, Ujú, ¿vale? Inversión cero, también generas ahorros, ujú. ¿vale? Hay que redactarlo bien, hay que hacer bien ese CAE,
pero no olvidemos que una mejora de proceso que genere energía ahorrada es objeto de CAE. ¿Vale? Aquí no se está mirando la inversión en ningún momento. Sí que es cierto que se está mirando la inversión desde el punto de vista de fechas. ¿Vale? Hay un marco normativo en el que te dice de tal a tal fecha, a partir de esta fecha podemos jugar a esto. Pero en ningún momento aquí te están pagando por la energía ahorrada y verificada. Correcto. Entendido. Bien, esto es un concepto importante, ¿eh? Pero, como decía antes, pues bueno, para los que no estén muy al tanto de este tema, están esos otros webinarios, donde ahí sí que tenemos toda la explicación y todo el detalle de CAE. Muy bien, y tenemos una noticia reciente, ¿no? Porque creo que es de ayer, que es la resolución de 11 de diciembre de 2024, ¿vale? Que va sobre los coeficientes de corrección para actuaciones muy intensivas en reducción de emisiones de CO2. Y esto, digamos que era algo que ya estaba mencionado en el artículo 6 de la orden TET 845-2023, pues que esta ya viene del principio, o sea, del 18 de julio de 2023. No era algo nuevo, o sea, ya se sabía que se podían establecer coeficientes de corrección para dar más importancia a aquellas actuaciones de eficiencia energética que además fuesen muy intensivas en la reducción de CO2, de emisiones de CO2. Pero ahora esto ya se ha concretado, ¿vale? En el día de ayer esto se concretó. Entonces, este cambio permite incrementar el valor de los CAE para proyectos que reduzcan de manera significativa esas emisiones. Van a poder recibir un incremento en el valor de los CAE mediante un sistema de multiplicadores, eso es lo importante. Esos multiplicadores van a estar disponibles para proyectos específicos con un límite del 15% anual, es decir, de todo el volumen de CAE solo va a poder estar afectado un 15%, ¿vale? Por tanto, pues va a haber lista de espera, quiero decir, en el momento en que las peticiones que se hagan superen ese 15%, va a haber una lista de espera. Los interesados en entrar en ese sistema lo podrán consultar, si pueden beneficiarse o no. Y esto, a ver, está orientado a grandes consumidores, con un consumo energético muy elevado, por lo tanto, para siderúrgicas, cementeras, químicas, es decir, industria que ya tiene un gran consumo energético, ¿vale? Esos coeficientes van a ir, en principio, en función del factor de emisión de CO2 por megavatio hora ahorrado, ¿vale? Pero y en ningún momento serán superiores a 2,5. Entonces eso ya se irá definiendo, ¿vale? Hasta el momento, como esto es algo muy reciente, que es del día de ayer, ¿vale? Esta es la información que tenemos. Ya, pues cuando lo podamos analizar en profundidad, pues daremos aquí más detalles. Pero bueno, para los grandes consumidores, muy grandes consumidores, es un aliciente más para hacer CAE y para hacerlo bien, como estábamos diciendo. Muy bien, y entonces ahora pasamos a otro tema que es la obligatoriedad del informe de sostenibilidad para grandes empresas. Entonces, el 29 de octubre, que esto es algo reciente también, de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de información empresarial sobre sostenibilidad, que va a obligar a las grandes empresas y también a pymes cotizadas a elaborar informes de sostenibilidad. Por lo tanto, esto solo afecta a grandes empresas porque esas pymes en realidad son muy pocas, esas pymes que están cotizadas, ¿vale? Estos informes pues deben incluir información varia. La que nos afecta a nosotros es la medioambiental, pero también debe incluir información de tipo social, de gobernanza, sobre derechos humanos, de lucha contra la corrupción, pero como digo, pues en el ámbito en el que estamos, energético, pues lo que nos afecta es la parte medioambiental. La obligación de información va a afectar a todas las empresas grandes cuando el activo supere los 25 millones de euros y el importe neto de la cifra anual de negocios sobrepase los 50 millones de euros. Esas son las empresas afectadas. Dentro de ese grupo de empresas grandes, pues se diferencian las empresas grandes de interés público y entidades dominantes de grupos de interés público de más de 500 trabajadores en ambos casos, con obligación de esta información desde el 1 de enero de 2024. Es decir, ya han estado obligados, ¿vale? En este año 2024, y eso son unas 200 empresas actualmente. Y luego están el resto de empresas grandes, ¿vale? Que van a estar obligadas a este informe de sostenibilidad desde el 1 de enero del 2025, ¿vale? Pues es importante tener esto en cuenta. Las pymes, pues no están sujetas a la obligación de realizar este informe, ¿vale? Salvo esas que decíamos que están cotizadas en los mercados regulados. Pero estamos hablando de 16 pymes, por lo tanto, pues ya saben ellas cuáles son, ¿vale? Y esto sería
sin entrar aquí más en profundidad, este tema del informe de sostenibilidad. ¿Vale? Vale, vamos ahora a otro tema que es la transición al mercado cuarto horario de electricidad en España. Entonces aquí me va a ayudar César, yo voy a explicar, César, si te parece un poquito lo que es el concepto, ¿vale? Y luego ya, pues si quieres entrar ya un poquito más detalle en las implicaciones que podría tener esto para nuestros clientes, es decir, para los grandes consumidores de gas y electricidad, ¿vale? El concepto, pues es relativamente sencillo, ¿vale? Digamos, está el antes y el ahora. El ahora será desde marzo del 2025, ¿eh? En el antes, el mercado eléctrico en España funcionaba con liquidaciones por hora, ¿eh? Eran liquidaciones horarias. Esto significa que se analizaba y se ajustaba cuánto se consumía y producía de electricidad cada 60 minutos. Ya desde marzo del 2025, esto se hará cada 15 minutos, de ahí lo de cuarto horario, ¿vale? Eh, ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué cambiar de una hora a 15 minutos? Pues bueno, para tener más precisión, entonces al ajustar más seguido, pues se puede corregir rápidamente las diferencias entre lo que se está consumiendo y lo que se está produciendo, ¿vale? Ahí pues tenemos más eficiencia en ese sentido. Y resulta que también esto es una petición de Europa, ¿eh? Por lo tanto, en ese sentido nos estaríamos alineando con lo que se está haciendo o se va a hacer en Europa. Es una regla que viene de la Unión Europea para mejorar ese balance, del sistema eléctrico. Vale. Y ahora, pues si quieres, precisamente ese impacto, que tienen las empresas, César, si quieres, tampoco hace falta que entremos mucho en profundidad, pero sí se me ocurre, por ejemplo, pues que ahora para comprobar una factura de electricidad, pues será más complicado, ¿no? Porque si hasta ahora los precios eran horarios y ahora van a ser cuarto horarios, ¿no? Eso es lo primero que uno piensa, pues que ya vamos a tener mayor complejidad ahí, ¿correcto? Sí, es decir, por todo, por sistemas de control de lectura. Hasta ahora los contadores están preparados para leer cuarto-horariamente potencia de energía, pero solamente se utilizaba la lectura horaria, ¿no? Para hacer una validación de una factura. Igualmente, para hacer una comparativa de una oferta, es decir, me interesa más entrar en una oferta indexada o fija, pues dependiendo de mi consumo, cómo lo haga, pues ahí es donde tenemos bueno, entrar un poco más en detalle, ¿no? Ver tu consumo cuarto horario, cómo lo realizas y que, por ejemplo, un ejemplo práctico sería si a través del nuevo sistema de cuarto horario hay horas en las que hay un cuartos de hora en las que tienen picos de precio muy baratos y tú tienes mucho consumo en ese pico de precio muy barato, pues estás beneficiándote. Si no es así, pues tienes que adaptar tu consumo a que sea así, ¿no? Entonces, un poco ahí está el trabajo de cómo adaptarte a todo eso. ¿Y cómo te afecta? Pues cuanto antes te adaptes a esa nueva operativa, que de lo que, según comentaba José, hasta marzo del 25 no está previsto que se integre en España en el mercado intradiario, es decir, por un poco tampoco asustarnos, es un cambio que se verá, yo creo que a largo plazo, en el mercado diario. ¿Vale? Que el mercado diario, para entendernos, es donde compramos la electricidad indexada. eh, si no tienes un precio fijo y está indexado, pues ahí es donde compras la energía indexada. Eso va a empezar a hacerse pruebas que, bueno, pues un poco por las charlas y donde hemos estado parece que todo el mundo dice que Red Eléctrica Española está bastante preparada para adaptarse a ese sistema, es decir, no somos una de los que van a coger esto de repente, ¿no? Está bastante preparado por toda la fotovoltaica que se ha ido integrando los últimos años, se ha ido adaptando a ese tipo de operativa. ¿Por qué? Porque en Europa hay muchos mercados potentes que ya están con esta operativa. Entonces, es una forma de fusionarse. Entonces, en esa parte es donde, si estamos preparados para poder cambiar nuestro consumo a curvas de precio más baratas, pues ese es un poco el beneficio del recorrido que podemos tener. Y luego, a largo plazo, sí que pensamos que al final va a tener una ventaja en el precio del mercado. ¿Por qué? Porque si haces un paralelismo de, por ejemplo, cómo comprábamos la electricidad hace 10 años aquí en España, pues lo más habitual era que cerrásemos un precio fijo para 12 meses, ¿no? Entonces, el entrar a eh, analizar si te interesa comprar un precio fijo o irte a un indexado donde pagues el precio del mercado, a la larga siempre se ha visto, ¿no? Pues que tienes más que ganar si vas en un indexado. Te puede salir un año bueno
y que le ganes, digamos, al cálculo de la comercializadora, pero lo normal es que en el mercado indexado sea más transparente lo que pagas en precios de mercado. Pues esto es algo parecido. Es decir, si tú en lugar de comprar la energía horariamente o venderla horariamente, donde tienes que hacer una previsión de cálculo de a qué precio tengo que vender esa energía y al final a qué precio lo va a comprar el consumidor, pues si puedes fraccionarlo en cuartos de hora, pues porque sabes que vas a tener por condiciones meteorológicas, por problemas técnicos, hay cuartos de hora que vas a tener un precio mayor o menor, pues puedes poner una oferta más competitiva a otra en el mercado. Y ese es el punto donde inicia es decir, la utilidad de este cambio, ¿no? De esta transformación. Que si tú puedes vender la unidad más reducida, pues puede ser más eficiente en el precio que pongas en el mercado. Pues eso es lo que pensamos que se verá a largo plazo, ¿no? Aparte, bueno, todo lo que ponemos aquí es más o menos eso explicado, ¿no? Pues en adaptarte a inversiones que debes hacer, pues para poder leer de esta forma y saber cómo consumes para poder luego comprar en base a esos precios de mercado. Eh, Oportunidades para de reducir costes, por ejemplo, de utilización de baterías de almacenamiento cuando eso esté maduro, que es algo que todavía pensamos que está un poco lejos de ser rentable, pues eso hará que si tú tienes capacidad para utilizar tu consumo dentro de las horas más baratas, más caras, pues también te dará una diferenciación con la competencia, ¿no? Pues todas esas medidas pues las veremos cuando ya se note el impacto de esta nueva operativa en el mercado español con integración en Europa. Muy bien, César, pues muchas gracias por la explicación de esto que nos viene. Y bueno, ahora aquí está la palabrita mágica, cogeneración, y nos gustaría poder explicar más, pero lo único que podemos decir es que, o al menos puedo decir yo, porque a lo mejor ya ha pasado algo y no me he enterado durante el día de hoy, pero justamente hoy había una votación, si no podéis por ahí consultar las noticias en internet de hace un día, de hace dos, o a lo mejor hay alguna ya de hoy. Había una votación en el Congreso donde que hacía referencia a dos temas clave, que es la ampliación de la vida útil de algunas instalaciones de cogeneración y esas subastas de cogeneración, pues que llevan 3 años de retraso. Y todos estos, pues bueno, los que estáis en cogeneración sabéis muy bien en la que estáis, con el tema este. No sé, aquí Alejandro o Juan Carlos, si queréis decir algo más, no, no como novedad, porque parece que no la hay, ¿no? No, Pero no, sí no ha como salido. no ha salido, Todavía no ¿no? ha salido. No, de Vale. hecho, me estaba metiendo hace un momento en la página del Congreso para ver, porque había una enmienda del PNV y de Junts, creo, para esta prórroga de la vida útil retributiva de las plantas de cogeneración. Que aquí en la zona en la que nosotros tenemos, bueno, pues en la zona de Castellón, afecta especialmente porque hay muchas plantas que finalizan su vida útil este año. Ujú. Pero bueno, de momento no ha salido nada, se supone que saldrá y va un poco ligada a esta otra de las subastas de cogeneración. Es decir, el motivar una ampliación de la vida útil viene por el retraso en la publicación de una orden de subastas que te permita actualizar tus equipos de cogeneración. Bueno, pues saldrán las dos, pero no sabemos cuándo, porque bueno, todo esto al final, ya incluso con el cambio de ministro, pues supongo que también se retrasará. La ministra es reciente, Ujú. bueno, y estamos a la espera. Ahora sí que hay un marco, que esto ya salió este año publicado, que marco retributivo claro para las cogeneraciones, que es mucho más reactivo que el que anterior, o sea, adapta más las retribuciones a la realidad de los mercados, y suponemos que la orden de subastas pues acogerá un poco ese marco actual retributivo. Ujú. La vida útil no sabemos cómo saldrá, si por defecto te ampliarán 2 años, 1 año, si tendrás que solicitarlo, bueno, cuando se publique lo veremos. Ujú. Pero no hay mucha más novedad, ¿no? Muy bien, Que aprovechen todos los desgraciadamente. cogeneradores ahora que los precios están altos Sí. de la electricidad Ujú. y Sí. del gas también, pero bueno. Ah. Ujú. Bien, vale, pues esto es lo que podemos decir hoy, en la fecha en la que estamos sobre cogeneración, ¿vale? Aquí simplemente, José, perdona, aportar un dato y es que la nueva ministra es una de las generadoras o de las promotoras de que esa subasta se publicara cuanto antes, ¿vale? O sea, Ujú. la creadora de la subasta es esa ministra. Ujú. Entonces, a ver,
pueden pasar dos cosas, que la ministra se encante un poco y que se dedique a otras cosas y que se le acabe haciendo la piel de cocodrilo, como suele pasar, ¿vale? Y que, y que cuando llegan a ser ministros se les hiberna todos los temas, todo el tema técnico este que vienes defendiendo, de repente cuando ya eres el ministro, como que se te hace la piel un poco de cocodrilo y te echas atrás para muchas cosas. Esperemos que eso no pase, ¿vale? Porque es ya digo, es una de las incentivadoras y las promotoras de que esa subasta se publique, ¿vale? Pues sí, esperemos que no pase, ¿eh? Esperemos que no pase, pero bueno, lo vamos a saber, espero, no sé, lo vamos a saber pronto, creo, no lo sé, vamos a ver, ¿eh? Y bien, pues otro tema sería el nuevo enfoque en las auditorías energéticas o en el tema ISO 50001, ¿vale? Para aquellas empresas con alto consumo energético, pues esto va a pasar a ser obligatorio, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuándo, cómo, si es ya, si no, ¿eh? Entonces hacemos aquí un poquito de historia. Entonces aquí hay una directiva de la Unión Europea, que es la 2023-1791, relativa a lo que es eficiencia energética. Entonces, esta nueva directiva introduce cambios significativos en las obligaciones de las empresas respecto a auditorías energéticas. Repito, es una directiva de la Unión Europea, ¿eh? Y no está traspuesta todavía a lo que es España, ¿eh? Entonces, hay una diferencia con el Real Decreto 56-2016, que debéis conocer bien, porque es el que hace obligatorias las auditorías para determinadas empresas en España, ¿eh? Entonces, pero en esos criterios de obligatoriedad no está incluido el consumo energético, sino que es una obligatoriedad que se basa en el tamaño y la facturación de la empresa, ¿eh? Pues a diferencia de ese Real Decreto, esta directiva 2023-1791 incorpora el criterio del consumo energético, que por otra parte es lo lógico, ¿eh? O al menos a mí me parece lo lógico, ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez transpuesta al ordenamiento jurídico español esta directiva, las empresas con un consumo energético elevado van a estar obligadas a realizar auditorías energéticas, ¿vale? Independientemente de su tamaño o facturación. Y el consumo de referencia ese es de 10 terajulios anuales, ¿vale? Eso sería para el tema de auditorías. Por tanto, en resumen, que se prevé que las obligaciones relacionadas con las auditorías energéticas en España se amplíen para incluir a empresas con altos niveles de consumo energético, ¿vale? Y no solo a aquellas empresas que actualmente están obligadas por Real Decreto 56-2016. ¿Cuándo vendrá esa transposición de la directiva? Pues no lo sabemos tampoco, ¿eh? Pero bueno, es algo que llegará, ¿vale? Y eso en cuanto a auditorías. En cuanto a ISO 50001, y esto es importante porque, como sabéis, los que tienen ISO 50001 no están obligados a hacer auditoría energética cada 4 años, porque se supone que tienen un sistema de gestión energética que les proporciona auditoría continua, por tanto no tienen esa obligación, ¿eh? Pero en temas de ISO 50001, pues también habla esta directiva. Entonces, esta directiva establece que las empresas con un consumo energético medio anual superior a 85 terajulios, ¿vale? Que eso sería el equivalente a 23,61 gigavatios hora. Entonces ya veis que son empresas de grandes consumidoras, pero tampoco tan grandes. No estamos hablando aquí de una siderúrgica, pues que las que tengan ese consumo durante los 3 años anteriores deben implementar y certificar un sistema de gestión de la energía conforme a norma ISO 50001. Por tanto, eso implica certificación en ISO 50001 para esas empresas, ¿vale? Como sabéis, ya lo repito, pero es una cosa que los que tienen ISO 50001 ya no están obligados ni ahora, ni después a hacer esa auditoría de eficiencia energética cada 4 años, ¿vale? Entonces, esto, ¿cuándo ocurrirá? Pues lo mismo que he dicho antes, es decir, no se sabe, en el momento en que se dé esa transposición de la directiva a lo que es España, ¿vale? Y esto sería este tema, ¿vale? Pero bueno, qué es lo que se deriva de esto? Pues que ahora la obligación es para determinadas empresas y a partir de ahora pues van a entrar más. O sea, la obligación se va a ampliar a más empresas, ¿eh? Eso es lo que, tanto la obligación de auditoría de eficiencia energética como la de certificación en ISO 50000, ¿eh? Eso sería la conclusión.
Vale, entonces aquí también, César, si me puedes ayudar en este tema, ¿vale? Que es esta audiencia pública de proyecto orden de cargos del sistema eléctrico y pagos de capacidad del 2025, ¿vale? Creo que es una cosa muy reciente, ¿no? Por tanto, no tenemos mucho que decir, ¿no? Si acaso quieres explicar un poquito de lo... Sí, ahí, bueno, básicamente, aquí está la orden, o sea, el proyecto de orden de cargos y de pagos de capacidad, ¿vale? Que esto es, se abre una consulta pública donde se propone, hemos propuesto para el año que viene hacer una variación en los cargos y en los pagos por capacidad. También hay una abierta, bueno, perdón, una cerrada ya, que se publicará durante lo que queda de año más o menos, sobre los precios de los peajes tanto en gas, perdón, tanto en potencia como en energía, ¿vale? Entonces, en resumen, todo lo que ahora os voy a comentar es del 10% del precio total. Es decir, nosotros pagamos más o menos un 70% del precio que pagamos de electricidad es la parte de mercado, un 24% son el resto de componentes regulados y demás, y peajes y cargos supone el 9%. Pues de ese 9% del precio, lo que se ha propuesto para el año que viene, que es lo que todavía tiene que publicarse, es, por un lado, reducción del precio del exceso, que eso sí que es importante, el precio del exceso de potencia, de un 6%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, salvo la tarifa 6.3, pero en la mayor parte de las tarifas baja un 6%. Entonces, eso quiere decir que las potencias que teníamos hasta ahora, que pensábamos que eran las óptimas, pues pueden ser otras, ¿vale? Porque al bajar el precio del exceso puede ser que nos interese contratar unas potencias más bajas de lo que tenemos ahora. Es un poco así por resumir. Luego, en peajes, hay una bajada en las tarifas tarifa 6.1a, que es la mayor parte del consumo un poco que solemos tocar, baja un 10% la parte de los peajes. Es decir, de ese 10%, de ese 9% que estamos hablando, la parte referente a peajes baja el 10%. En tarifas 6.3 y 6.4, que son de más alta tensión, ya baja un 20%. Y en tarifas 6.2 baja un 6%. Eso en peajes. Y luego la parte de cargos y pagos por capacidad, los cargos subirán un 33%, ¿vale? Del precio, y los pagos por capacidad bajarán un 16%, ¿vale? Entonces, ese mix de todas estas subidas, bajadas, pues lo sabremos en el momento que lo publiquen. Imagino que saldrá, como siempre sale el día 24 de diciembre, lo publicarán, entonces haremos nuestra circular de impacto sobre en cada tarifa qué peso tiene todas esas medidas que se aprueben, ¿vale? Muy Pero bueno, bien. está bastante todavía verde porque es una propuesta. Vale, perfecto. Pues gracias por la explicación, César. Y estaríamos en el final de la, digamos, de la presentación, salvo que alguno de vosotros tenga por ahí alguna novedad debajo de la manga que quiera sacar, ¿vale? Pero esto es lo que teníamos en la presentación. No hay preguntas, ¿eh? Aquí en lo que he comentado antes, en el PIR, no tengo ninguna pregunta, con lo cual, si no sale ninguna así de última hora, pues estaríamos ya finalizando en hora el webinario, ¿eh? Porque más o menos esto es lo que teníamos previsto, que durase una hora, son casi las 5 y esto sería. Yo, bueno, estaremos enviando lo que es lo que es la presentación a todos los que están inscritos en el webinario, es decir, este documento que hemos estado presentando. También publicaremos el vídeo del webinario en nuestro canal de YouTube, o sea que también lo podéis volver a consultar ahí, revisar ahí. Si tenéis alguna pregunta, pues también la podéis dirigir a info@evolutia.eu, ¿vale? Y pues estaremos contestándola, pregunta técnica o lo que sea, ¿no? O peticiones de información, lo que queráis, ¿eh? Y esto sería todo. Pues ya sería pues daros las gracias, Juan Carlos, Alejandro, César, Pauli, tú que has estado ahí dando soporte técnico, digamos, en la sombra. Y muchas gracias también a todos los asistentes, a todos los clientes de Evolutia que han estado presentes en este webinario y no clientes, ¿eh? Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta Buenas luego, tardes. gracias. Chao, Adiós. venga, Hasta hasta luego, luego. gracias por todo. Sí. Adiós.